El poeta y ensayista colombiano Federico Díaz Granados se puso en la piel y en el pensamiento de sus dos abuelas que sufrieron Alzheimer en los últimos años de vida. Después de una rigurosa investigación sobre esta enfermedad que afecta a la memoria, escribió un sentido poemario en el que restituye e ilumina las palabras perdidas. Dos abuelas, Margot Valdeblanques y Lucy Riascos, cayeron en la peste del olvido que la ciencia llama Alzheimer. Pero un nieto poeta, Federico Díaz Granados, recuperó sus voces en unos versos abrigados por un nombre que impide la absoluta oscuridad: Grietas de la Luz. Al principio solo eran olvidos leves, algunos nombres, el sitio de las cosas y las fechas. Luego vino la pérdida de las llaves y repetir los relatos a la misma hora. Pasemos de la poesía a la vida, a la prosa, por decirlo de alguna manera. ¿Cómo se vivieron esos años de esa pérdida de memoria de esas abuelas en casa? Bueno, fueron años muy difíciles, años muy dolorosos, porque se trataba de dos abuelas muy orales, contadoras de relatos, de cuentos, dos abuelas costeñas, que eran además el imán de la familia, el imán de la casa. Federico Díaz Granados fue criado por sus abuelas y por eso sintió la pérdida de sus memorias como el apocalipsis del mundo de su infancia. Yo llegué primero por la lengua abuela, las palabras, que por la lengua materna. Mi madre trabajaba y estudiaba cuando yo estaba muy niño y fui criado por mis abuelas y mis tías abuelas. Margot era la memoria viva de la estirpe, decía Gabriel García Márquez. Eran primos hermanos, y para entender ese cruce familiar, nada mejor que un árbol genealógico cuyo punto de partida es el abuelo de los dos. Antes del matrimonio con Tranquilina Iguarán, el coronel Nicolás Ricardo Márquez tuvo dos hijos naturales con Altagracia Valdeblanques, José María y Carlos Alberto Valdeblanques. En ese momento los hijos extramatrimoniales llevaban primero el apellido de la madre. Entonces él era José María Valdeblanques Márquez y además debían pertenecer al partido contrario. Nicolás Ricardo Márquez era liberal. Su hijo José María Valdeblanques era conservador. Los dos se encontraron el día que se firmó el Pacto de Neerlandia que puso fin a la Guerra de los 1000 días en 1902. Eran muy amiguetes, eran muy cercanos, padre e hijo, eran muy amigos, y finalmente toda esa prole de primos de alguna forma crecieron juntos, se formaron juntos alrededor de Aracataca, de La Guajira, del Bajo Cesar y por supuesto del Magdalena y Santa Marta. Por la línea del matrimonio, Luisa Santiago, casada con Gabriel Eligio García, tuvo 11 hijos, el más célebre de todos, Gabriel García Márquez. Por la línea de los Valdeblanques, José María se casó con María Moreu y tuvo 8 hijos. Allí estaba Margot Valdeblanques. Y mi abuela estudia Bellas Artes, estudia en la Escuela de Bellas Artes hacia los comienzos de los años 30, entonces siempre estuvo muy cercana a lo que fue la pintura, la música, la poesía, y eso también la hermanó mucho más con su primo García Márquez. Margot, la memoria de la estirpe, iluminó a Gabo en muchas líneas de su creación literaria. Alrededor de temas familiares. Él a veces le pedía que le escribiera y le mandara en cartas algunos relatos de la familia. En una de las tantas cartas que reposan en el archivo de la Universidad de Texas, Margot le contó cómo eran los vestidos que usaban las mujeres en otros tiempos, y hasta los dibujó para que no le quedaran dudas en el momento de la escritura. Le dibuja los vestidos y la ropa interior, de cómo era la ropa y las pijamas y los vestidos de la época, para narrarle seguramente los vestidos que usaban las tías y que usaban esas personas mayores que ellos veían muy grandes cuando eran niños. En El amor en los tiempos del cólera hay muchos detalles de lo que la abuela le narraba a través de esa correspondencia. Pero las palabras se empezaron a extraviar en la memoria de Margot. Los versos de Federico reconstruyen el triste momento del olvido. Se empezaron a esfumar las palabras y las frases se hicieron más cortas e inconclusas. Comenzaron las caídas, dejaba los grifos de la ducha y el lavamanos abiertos. El nieto poeta se puso en la piel de sus abuelas y sintió la tristeza que habita en unos ojos que se posan frente al mundo sin verlo. No encuentro mi casa dentro de mi propia casa. No reconozco a nadie ni las cosas. La memoria es la primera pesadilla y el olvido la última orfandad. Si no tengo nada en mi mente y mi corazón no recuerda nada, ¿por qué tan nítidas las tristezas?
¿Cómo hizo para sentir la tristeza de las abuelas? ¿Cómo la pudo interpretar? Yo creo que la posibilidad y el registro de la poesía permitía un poco más allá de lo que permitía la información científica. Yo leí muchos libros y muchos manuales para cuidadores y mucha literatura científica sobre el tema del Alzheimer, la demencia senil, el olvido, en fin, que me fueron muy útiles y fueron muy útiles para la familia en el momento en que teníamos que asumir el papel de cuidadores. Pero la poesía me permitía llegar un poco más allá. Yo lo único que percibía es que en medio de ese olvido había una mirada muy triste, una mirada perdida al vacío, pero había una mirada muy triste, como si en el fondo hubiera una conciencia de que se estaba perdiendo un mundo, de que al perder los nombres de sus hijos y sus nietos, estaban perdiendo un mundo, estaban perdiendo una identidad, una manera de habitar este mundo. Y eso fue lo que yo intenté interpretar, y eso solo me lo permitía la poesía. Los abuelos hablan desde la ceniza, reza un verso en grietas de la luz. Con sus muertes se derrumbó la casa, la familia se fragmentó porque se fue el imán que todo unía. Nos pasa, si no a todos, a casi todos. Mueren los abuelos y la unidad familiar se deshace. Con el tiempo llega el otro olvido, el de la familia que deja de recordar a los abuelos. Como dicen otros versos de Federico, perdimos los rituales de los patios porque traicionamos a los niños que fuimos.